Se abre la sesión. Señor secretario, la relación. Gracias, señor presidente. Bueno, esta sesión ha sido convocada para conocer el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, en el cual propone tres nuevos directores, para integrar el directorio de la empresa Televisión Nacional de Chile. Se trata de las señoras María del Pilar Vergara Tagle y Adriana del Piano Puelma y del señor Ricardo Cifuentes Lillo, todos los cuales se encuentran dos de los cuales se encuentran asistiendo a esta sesión. Quiero recordar a los integrantes de la comisión de que el último nombramiento que tuvo conocimiento esta comisión fue aquel que se efectuó el día 11 de mayo del año 2018, en que se propuso nombrar a los señores Gonzalo Cordero, Ana María Oluigui y María Pilar Vergara, en reemplazo de los directores Jorge Atón, Lucas Palacio y María José Gómez, que habían sido nombrados en agosto del año 2016 y que habían presentado su renuncia en febrero del año 2018. Hay que hacer presente y recordar que estos tres nombramientos, por aplicación de la ley 21.085, que fue la ley que modificó la ley de TVN, el de Pilar Vergara concluyó el 1 de agosto de 2018. Los otros dos nombramientos, el de Ana María Oluigui y el de Gonzalo Cordero, concluyen el 1 de mayo del 2019, es decir, un año después de la vigencia de la modificación de la ley 21.085. Y además quiero hacer presente a los señores integrantes de la comisión de que, por acuerdo de esta misma instancia, se dispuso de que doña María Pilar Vergara, en razón de que había concurrido hace 2 meses a esta comisión, a hacer presente y a exponer los motivos para su nombramiento, se acordó que no era necesario que volviera nuevamente a concurrir en esta oportunidad. Y en consecuencia lo que corresponde hoy día es, de acuerdo a este acuerdo y según lo que se ha planteado, conocer los planteamientos de las personas propuestas, la señora Adriana del Piano y don Ricardo Óscar Cifuentes Lillo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Quiero darle la bienvenida, ¿no es cierto?, muy cordial a la ministra secretaria general de Gobierno, señora Cecilia Pérez, por supuesto también a quienes se presentan en esta ocasión, propuestos por el Ejecutivo para la consideración de la Comisión y luego a la Sala del Senado, quienes nos acompañan el día de hoy, tal como ha señalado el señor secretario, la señora Adriana del Piano Puelma y don Ricardo Cifuentes Lillo. Si les parece, le ofrecemos la palabra a la señora ministra en primer lugar para que contextualice, ¿no es cierto?, algo ya ha señalado el secretario, este nombramiento y, ¿no es cierto?, los objetivos que tiene dicha nominación. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a los senadores también presentes, senador García, senador Latorre. Hemos venido a esta sesión de la Comisión de Educación, presidente, a presentar la propuesta del presidente Sebastián Piñera para los 3 nuevos directores de Televisión Nacional. Tal como lo explicaba el secretario de la Comisión, vence su mandato el señor Francisco Frei Ruiz Tagle, don José Antonio Leal Labrín y también María del Pilar Vergara Tagle, que estaba en sucesión de María José Gómez García. Y por lo tanto, la propuesta del presidente de la República es la señora María del Pilar Vergara Tagle, que ha concurrido a esta comisión en 2 oportunidades, la señora Adriana del Piano Puelma y el señor Ricardo Óscar Cifuentes Lillos. Para el acta de la sesión me gustaría señalar, dado que ya está en acta, las credenciales profesionales, académicas y de trabajo que tuvo en cuenta el presidente para ya designar a la señora María del Pilar Vergara y haber sido aprobado en la vez anterior por el Senado con una mayoría contundente en conjunto con Anita Luis y Gonzalo Cordero. Señalar que la señora Adriana del Piano Puelma es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias de la Educación del Centro de Estudios Avanzados de México, se ha desempeñado como ministra de Educación, intendenta de la región metropolitana, subsecretaria de Desarrollo Regional, ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer, ministra de Bienes Nacionales, entre otros cargos de mucha responsabilidad a lo largo de toda su trayectoria. El señor Ricardo Óscar Cifuentes Lillo es licenciado en Ciencias Sociales del Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, ILADE, profesor de Historia y Geografía de la Universidad de La Serena y diplomado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina. Fue subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, vicerrector de la Universidad Pedro de Valdivia, con sede en La Serena, e intendente de la región de Coquimbo entre el año 2006 y 2010, el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El presidente Sebastián Piñera estima que los 3 nombres propuestos a esta comisión, y si así lo aprobara en la Comisión de Educación a la sala, son personas que cumplen con la idoneidad profesional, personal, con trayectoria de servicio público y vocación de la misma para poder ser un aporte a la televisión pública, particularmente a Televisión Nacional. Muchas gracias. Como ha señalado la señora ministra, lo que le corresponde a la comisión es simplemente pronunciarse respecto de la idoneidad profesional, moral, ¿no es cierto?, personal de cada una de las personas que han sido postuladas, y por lo tanto creo que lo que corresponde para pronunciarnos nosotros posteriormente es escuchar a los invitados de hoy. Si les parece, en el mismo orden, ofrecemos la palabra a la señora exministra Adriana del Piano Puelma. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, saludar a la ministra en primer lugar y también saludar a los señores senadores presentes y el senador García, que se me fue. Bueno, un gusto estar en esta comisión nuevamente, comisión con la cual hemos trabajado durante mucho tiempo, y en esta oportunidad agradecer al presidente de la República y por intermedio de la ministra, secretaria general de Gobierno, haberme nominado para este cargo, que me parece un elemento muy importante y que me ha significado claramente toda una reflexión respecto al canal mismo, a la situación que vive en este momento y a cuál podría ser mi aporte, presidente, en esta situación. Yo creo que el canal llamábamos Canal 7, pero Televisión Nacional, su señal abierta y su señal de cable, sin lugar a duda que ha ocupado un lugar muy importante en la vida de los chilenos durante muchísimos años, en periodos buenos, periodos no tan buenos, pero ha jugado un papel importante y todavía tiene un nombre y un prestigio. Pero sin duda que ha vivido una crisis que es reconocida, una crisis que en parte es de la industria de la televisión, pero también una crisis que ha afectado de alguna manera su audiencia, la situación, y por lo tanto este nuevo directorio que ha cambiado en estos últimos meses completamente, tiene también este aire de segunda oportunidad, un aire de que junto a la ley de capitalización que se ha aprobado en el Parlamento para poder realmente en un acto de confianza con el canal, pueda cumplir una misión que está señalada explícitamente en la ley que da lugar a la creación del canal, pero que nuevamente se retoma en lo que es la ley de capitalización. Y creo que los contenidos que hacen a la esencia de lo que es un canal público, a mí me parece un elemento muy importante. El tema de promover y difundir valores democráticos, defensa de los derechos humanos, el tema de la preocupación por la cultura, por la educación, participación ciudadana, crear una identidad nacional, regional, local, sin duda son tareas, todo el tema de la multiculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son aspectos fundamentales que se le exigen y se le piden a este canal público. Quiero señalar, presidente, que el año 2015 el Ministerio de Educación, que yo había asumido justamente ese año, tuvo la tarea, junto con la Secretaría General de Gobierno y con el Ministerio de la Cultura, de elaborar un documento que fuera el marco y que viera también el derecho comparado de lo que eran los canales culturales, porque en ese momento, junto con solicitar un proceso de capitalización de Canal 7, se planteó con fuerza la idea de poder contar con un canal cultural y, por qué no decirlo, con un canal también con una preocupación especial por el mundo infantil. No es un misterio para nadie que los niños en este país ven mucha televisión. Hay cerca del 33% de los hogares todavía, aunque se ha cortado la brecha, pero tienen solo señal abierta, es decir, lo que le llega por la señal abierta es lo que la familia ve, corresponde a los lugares más apartados, por razones obvias, y también a los hogares muchas veces con mayores dificultades económicas. Por lo tanto, tenemos ahí un rol de la televisión pública y de la televisión nacional muy importante. Y por cierto,
Yo sé que aquí en esta mesa se han hecho planteamientos por parte de las actuales autoridades del canal respecto al uso y al mejor uso posible de los recursos de la ley de capitalización. Sin conocer los detalles de cómo se pretende utilizar los recursos, creo que un elemento muy importante es justamente cómo la capitalización está al servicio de la misión del canal. Y no al revés, no sé cómo decirlo, no al revés, o sea, no es hacer sostenible el canal por hacerlo sostenible, sino que es sostenible, el país ha hecho un esfuerzo de otorgarle recursos, etcétera, porque se valora que Chile tenga un canal público. Quiero decir, presidente, que a lo largo de mi vida laboral me ha tocado, afortunadamente, en distintos cargos, ver cómo los chilenos y chilenas tenemos bienes que son materiales e inmateriales comunes. Creo que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene mucho de eso, de administrar un patrimonio que nos pertenece a todos, tanto a través de los bienes de uso público como de los bienes fiscales. Hay un patrimonio que disponemos de todo, que a veces no lo sentimos así, no lo vivimos así. Creo que cuando hemos discutido también el tema de la educación, el tema de los bienes comunes, lo que nos hace como nación, aquel cemento que nos aglutina dentro de nuestra diversidad, dentro de nuestra pluriculturalidad, sin lugar a dudas son estos bienes comunes. Y Canal Nacional tiene esa tarea que es una tarea muy importante. Al hacer este documento sobre el canal cultural se hizo, como digo, un estudio de derecho comparado y son muchos los países que disponen de canales públicos y de canales culturales. Y por lo tanto, quiero señalarlo, no es, por cierto, la única motivación ni con mucho, pero creo que me gustaría muchísimo también hacer un aporte, en caso de ser elegida, no nominada, sino elegida, en este sentido. Quiero señalar algo que no está tan claramente en mi currículum. Yo fui vicepresidenta de la SOFRI, de la Zona Franca de Iquique, y era un directorio especial, porque la Zona Franca es una empresa del Estado en que la mayoría de las acciones son del Estado, pero que tiene participación de privados. Y eso hace la necesidad de manejarse con un directorio que es más amplio, más complejo, más plural, con intereses que no siempre van en el mismo sentido, y creo que hicimos un buen trabajo en términos de reposicionar SOFRI como una empresa en Iquique significativa e importante. En ese sentido, un directorio es un gran desafío, pero en lo personal no me asusta porque siento que se puede, el diálogo, el trabajo conjunto permite llegar a puerto. Y quiero decir que además uno de los aspectos señalados en la misión del canal y en lo que ha sido su tarea hasta ahora y que esperamos que se refuerce tiene que ver con el tema regional. El tema regional me ha tocado verlo, por cierto, a través de Bienes Nacionales y al igual que mi colega Cifuentes como subsecretaria de Desarrollo Regional, lo que me dio la oportunidad, que agradezco infinitamente, de conocer este país desde Arica hasta la Antártida. Y no solo en sus capitales regionales, sino en territorios apartados, etcétera. Y por cierto, yo soy una consumidora de televisión, presidente. Yo veo televisión abierta. La televisión siempre tiene esta cosa que uno llega a la casa, prende la televisión y es compañía, es entretención, uno aprende, en fin, tiene todos los elementos, pero también le da a uno una mirada crítica sobre lo que es mejor, lo que es peor. Y yo veo mucho los programas culturales de esto, y creo que hay un tema con las regiones puesto en el mundo de las horas culturales que muestran un país diverso geográficamente, precioso, bonito, recorriendo Chile, las islas, el sur, Aysén, Magallanes, en fin, los distintos rincones. Pero creo que cuando estamos hablando de un canal regional, aún nos falta mucho de dos elementos que yo quisiera destacar, presidente, para ir terminando. En primer lugar, la constitución de una identidad regional
para la propia gente que vive en la región. La regionalización es relativamente joven, en nuestro país relativamente, porque ya tiene más de 30 años, pero la gente aún tiene una identidad que es muy de la provincia más que de la región. Usted habla con alguien y alguien le va a decir que es de Talca, es de Linares, nadie dice que es de la región del Maule. Si habla con alguien de Puerto Montt, es de Puerto Montt o es de Chiloé, no es de la región de los lagos. No hay todavía un apropiarse plenamente. Cuando ya el país y el Parlamento y el Ejecutivo han dado pasos tan importantes para ser electas las autoridades regionales, yo creo que aquí hay un rol de la televisión pública que, al igual que el de las universidades que están en las regiones, pueden cumplir en materia de generar una identidad que es cultural. No es solo cómo aprovechamos mejor o peor los recursos económicos que una región tiene y su vocación, sino también ese mundo que se genera en una determinación que no es solo geográfica, un límite geográfico, sino también una particularidad, una identidad. Y aquí, si miramos Canal 7, la televisión nacional, tiene 9 señales regionales que lo que hacen es tener un tiempo para tener un noticiero regional propiamente tal. No está en todas las 15 regiones, yo creo que ese debería ser una aspiración. Y también creo que el tema es el cómo la región se muestra para el resto del país, presidente. No es solo de que nos conectemos y que nos enteremos de lo que pasó en tal esquina, en tal región. No. Es cómo la región entra en la parrilla de una televisión pública con su identidad regional, cómo el país conoce chilenos que a lo mejor no van a conocer nunca zonas de este país tan largo, tan diverso, pueden realmente no solo conocer su geografía, sino también sus oportunidades, sus especificidades, qué es lo que significa Antofagasta para Chile, qué es lo que significa la Araucanía en Chile, qué significa Aysén en Chile, cómo ha surgido su historia, etcétera. Creo que hay en el tema regional mucho por avanzar. Finalmente, presidente, creo que la confianza que ha hecho el Parlamento al legislar la ley de capitalización del Canal 7 requiere, sin lugar a duda, también niveles de trabajo interno del directorio, en el trabajo corporativo de la corporación, muy importante para sacar adelante la misión que tiene, pero también las tareas específicas fruto de la situación de capitalización y de la situación de crisis que la antecede. Se han ampliado las comisiones. Yo no sé de quedar en qué comisiones estaría, pero quiero decirle que no me asusta ninguna comisión. Creo que en materia de recursos económicos me ha tocado lidiar con cantidades de recursos muy importantes, tanto en la Subdere como en el propio Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto que es un cuarto casi del presupuesto público del país, y por lo tanto, sin ser ingeniera comercial ni nada, las cifras, digamos, no me asustan, y creo que también se puede hacer un aporte en una comisión de esa naturaleza, como en cualquier otra en la cual yo quedara, estaría muy contenta de impulsar esto y de dar garantía, presidente, de pluralismo, de diálogo, de tolerancia. Los senadores que me conocen creo que saben que ha sido una historia de trabajo en distintos lugares en los cuales no se le ha cerrado jamás la puerta a nadie. Hemos buscado llegar a buenos acuerdos para sacar adelante las definiciones, y espero, sin lugar a dudas, ser también un aporte en esta dimensión que es las distintas miradas que el país requiere ver reflejadas en su televisión, en la televisión pública que es Canal 7. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, señora Adriana del Piano. Le ofrezco la palabra a continuación a don Ricardo Cifuentes. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Yo también quiero partir agradeciendo, saludándolos, evidentemente, y agradeciendo al presidente Piñera y a la ministra por esta propuesta que ha hecho de mi nombre a esta comisión y al Senado para integrar el directorio de Televisión Nacional de Chile.
y voy a tratar de plantear 2 o 3 cuestiones que en mi criterio son fundamentales y que explican el por qué una persona que es de regiones, que vive en región además, acepta esta nominación. Desde luego yo no soy un especialista en televisión, pero creo que el desafío que tiene Televisión Nacional no es el de una empresa pública solamente, sino más bien es el desafío de cómo construimos una política pública de televisión estatal en Chile o de televisión pública. Y hay ahí, en mi criterio, una diferencia notable entre una empresa del Estado y una política pública. La televisión es particularmente un instrumento que desde que se creó tiene una connotación ideológica o puede también ser concebida como un instrumento de propagación o de difusión de ideas, y para eso entonces es muy loable lo que hizo la ley que crea y que después se modificó en los años 90 respecto de asegurar el pluralismo y la integración de visiones distintas que ojalá representen la pluralidad de la sociedad chilena. Y desde ese punto de vista, presidente, los que me conocen saben también que yo tengo una visión del país, tengo una visión filosófica de la vida, que hace que además comparta de manera muy significativa la necesidad que tiene Chile todavía de mantener una televisión estatal, pública. Y eso tiene consecuencias significativas. De todos sabido que el desarrollo tecnológico ha venido generando una crisis no solo en Televisión Nacional, sino en la televisión abierta en general. Y probablemente en los próximos años también en las otras formas de televisión que están más segmentadas. La incorporación de nuevas tecnologías de redes sociales fundamentalmente ha hecho que la oferta esté mucho más fragmentada y desde luego también, por cierto, los canales que han fijado su política de funcionamiento y de ingresos fundamentalmente en la comercialización de sus espacios publicitarios, tengan hoy día una crisis significativa. No solo Televisión Nacional, sino también el resto de la industria, no solo en Chile, sino en muchos países del mundo. A pesar de que cuando uno lee la historia de Televisión Nacional o de la televisión chilena que alcancé a revisar en los últimos días, se da cuenta de que la filosofía y la idea con la que se creó Televisión Nacional estaba más bien imbuida de una televisión pública del estilo europeo. Después, con el advenimiento de la dictadura, esa filosofía cambió y se instaló más bien este espíritu de libre mercado o de financiamiento de una televisión pública, fundamentalmente a partir de lo que genera los espacios comerciales o la venta de publicidad. Cuando uno revisa, además, incluso en los países donde impera con mayor fuerza el mercado, se da cuenta que siempre la televisión pública cuenta con un financiamiento basal del Estado de manera muy significativa. Incluso en Estados Unidos. El modelo americano es quizás el modelo más solidario y el más comunitario de todos, porque hay una subvención estatal, pero también hay participación del mercado, pero ni siquiera para una televisión estatal, sino para televisión de comunidades estaduales, que son privadas en esencia, digamos. Entonces, a diferencia de los modelos francés o alemán o japonés, en donde hay incluso impuestos específicos, como en el caso francés, para el financiamiento de la televisión pública, o el inglés, que es el más conocido. Entonces, yo quisiera manifestar aquí que si se me da la posibilidad de ingresar al directorio de Televisión Nacional, y dado el dato de que esta estructura de financiamiento va a ser crisis en los próximos años, yo voy a ser uno de los directores que va a propiciar que en los próximos años vayamos hacia un modelo de financiamiento al menos mixto, que garantice desde luego la sostenibilidad de la televisión estatal y pública, pero que además no la haga solo depender del Estado, sino que genere también incentivos para que el propio canal, la propia empresa, pueda generar recursos por sus propios medios. Pero si queremos ir hacia un canal cultural
si queremos incorporar el desafío de las regiones en los próximos años, esto requiere de un financiamiento basal que muy probablemente vamos a tener que discutir probablemente en esta misma comisión. Y desde ese punto de vista yo tengo alguna experiencia, presidente, porque en el último tiempo logramos, después de un trabajo arduo con muchos de los senadores que están aquí esta tarde, sacar al menos 9 leyes que aprobamos en el periodo de la presidenta Bachelet. Y eso me da alguna experticia en la posibilidad de generar algunos cambios institucionales que yo creo que son fundamentales en Televisión Nacional para los próximos años. Y desde luego trabajar por una televisión pública. La cuestión es cuál es la definición de televisión pública que requiere el país al día de hoy. Desde luego no es la cobertura nacional, al menos de la televisión, porque si fuera solo el desafío de la cobertura, uno podría decir de que el mercado lo resolvió. Y hoy día hay canales de televisión que tienen la misma, incluso mejor cobertura que Televisión Nacional. Pero la cobertura es nacional y ahí hay una diferencia notable. Yo creo que el espacio para la definición y para el diseño de un canal estatal hoy día en Chile tiene que ver con los espacios regionales y locales. ¿En qué sentido? Adriana, que me antecedió, decía que efectivamente Televisión Nacional tiene 9 sedes regionales que hacen un esfuerzo significativo por tratar de generar alguna identidad y ni siquiera eso, sino que solo hasta ahora un canal de comunicación que pueda ser visto por la mayoría de los habitantes de la región. Pero ni siquiera eso es así hoy día. De las 9 canales con cobertura regional, ninguno de ellos cubre el 100% de una región, ni siquiera de la más grande. El ejemplo, yo podría nombrarle ejemplo aquí para cada una de las ciudades, pero lo más terrible aún es que hay otras 6 regiones, o digamos hoy día 7, a partir del día 9 de septiembre, que ni siquiera tienen una estación de televisión que sea capaz de transmitir noticias para la región. Imagínense ustedes lo que ocurre en la región de los lagos. Esa región que es en realidad un mundo enorme y que reúne provincias territorios tan dispares como Osorno, como Puerto Montt, como Chiloé, no tiene un medio regional, de cobertura regional, que sea capaz de transmitir noticias de la región. Es decir, una persona que vive en Castro no se puede enterar de lo que ocurre en Osorno. Así como esa misma persona que vive en Osorno no se puede enterar de lo que ocurre en Coyhaique. Y en fin, eso ocurre no solo en la región de los lagos, ocurre en la región de la Araucanía, ocurre en la región de Coquimbo, incluso en la región de Coquimbo la estación se instaló como una de las primeras regionales en sus años, solo cubre 7 de 15 comunas, es decir, más del 50% de los territorios no son cubiertos por las noticias de Televisión Nacional. Y desde luego ese es un desafío enorme, porque ustedes comprenderán que es muy difícil generar identidad o rescatar identidad si al menos no tenemos una conexión común entre los habitantes de esos territorios, sobre todo con esto que muy bien señalaba Adriana respecto de la escasa identidad que todavía tienen nuestras jóvenes regiones. Por eso que, presidente, hay un movimiento territorial tan fuerte en Chile por subdividir el territorio aún más. La Subsecretaría de Desarrollo Regional, a marzo de este año, tiene archivadas 58 solicitudes de creación de nuevas comunas y al menos 4 creaciones de nuevas regiones. Porque claramente la identidad no está instalada en la región, porque no hemos sido capaces de construirla. Y como no hemos sido capaces de construirla, hay otros elementos que son anteriores, mucho más antiguos y que van generando, ¿no es cierto?, esta demanda que es un gran desafío para la administración del Estado. Máxime cuando la concepción de región no puede ser ya la que tuvo el régimen militar para la creación de unidades administrativas. Las regiones hoy día, como fueron creadas todavía, son concebidas como unidades administrativas. A partir de la elección del gobernador regional, va a haber que concebirlas como unidades políticas administrativas, porque van a tener una autoridad con autonomía plena desde el punto de vista de su origen
en el voto popular, ¿no es cierto?, y por tanto distintas de la persona que ejerce el cargo de presidente de la República. Y eso, si no somos capaces de enlazarlo adecuadamente, va a generar un conflicto. Y por tanto yo propongo también que Televisión Nacional se constituya en los próximos años en una fuerza que permita que todo este cambio institucional que se genera a partir del año 2020 con la elección del gobernador regional sea en dos direcciones, presidente. Una, desde lo nacional a lo regional, informando, generando unidad, generando además conocimientos que permitan ir más allá de la noticia simple que hoy día se genera y que yo destaco de manera muy significativa respecto del tema marítimo o de límites con Bolivia. Cuando ustedes conversan con las chilenas y los chilenos en los territorios y le preguntan efectivamente cuál es el diferendo limítrofe, en serio, en profundidad, o la disputa que mantenemos con Bolivia, la gente no lo sabe, presidente. Y no lo sabe con mucha razón porque no lo informamos. ¿Cuándo la televisión pública en Chile ha transmitido las reales consecuencias de ese conflicto y cuáles podrían ser sus resultados? De tal manera de irlos preparando. Ese es el rol de una televisión pública. No solo competir en el mercado para su autofinanciamiento, o por favor, el transmitir estos matinales que en verdad a veces denigran más que contribuyen. El rol de la televisión es informar entretenidamente, por cierto, a todas las chilenas y chilenos de las verdaderas consecuencias que tienen cuestiones significativas para el Estado chileno y generar unidad. Pero también la televisión nacional, y esto es un fundamento de por qué tenemos que defender una televisión pública, puede ser un generador de contenidos no desde lo nacional a lo regional, lo local, sino al revés, desde lo local, lo regional a lo nacional, de tal manera de mostrar la rica diversidad que tiene nuestro país y que hasta ahora ha estado tan subsumida, ¿no es cierto?, por esta visión macro que ha sido adecuada, desde luego, pero que hoy día debe ser enriquecida con una visión más local y territorial. Presidente, yo creo que este modelo incluso puede ser una solución al financiamiento en parte de la televisión pública. No se trata solo de pedir más recursos. Aquí hay posibilidades de generar recursos en las regiones. Imagínese usted, presidente y estimados senadores, que hay regiones que tienen en la industria turística un capital enorme y generan recursos muy significativos para los ingresos regionales y también nacionales a partir de la industria del turismo. Bueno, ¿cuál es la premisa sobre qué funciona el turismo en el mundo? Sobre la base del conocimiento, sobre la base del incentivo a que personas que están en otros lados puedan interesarse por conocer esos atractivos. ¿Cómo eso no lo puede hacer la televisión chilena o la televisión pública? Los gobiernos regionales, presidente, solo a modo de ejemplo, invierten, no tengo el dato aquí, pero fácilmente más de $10 millones al año en promoción turística interna, ni siquiera internacional, promoción turística interna, con diversos programas. Bueno, Televisión Nacional podría ser el vehículo perfecto para producir programas locales y regionales y transmitirlos en la red nacional. En consecuencia, presidente, yo me permito proponer aquí para los próximos años un trabajo que se centre en lo regional como una oportunidad de desarrollo del país, pero también como una oportunidad de financiamiento y de abrir nuevas expectativas. Desde luego, completar no es fácil, los recursos no son fáciles de obtener, pero tampoco imposible de completar las redes para las regiones que faltan en Arica, en Tarapacá, en Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Presidente, hay que preparar campañas de educación ciudadana y programas de debate para contribuir a la elección de los gobernadores regionales el 2020 de la manera más informada posible. Hay que recuperar la capacidad de producir programas que contribuyan a fortalecer las identidades regionales. Hay que proponer, presidente, un cambio en el financiamiento basal público-privado que permita el desarrollo de contenidos regionales y desde regiones para todas las plataformas de televisión nacional. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo Cifuentes. La verdad que es muy interesante ambas exposiciones, con propuestas específicas, una mirada muy centrada a lo regional.
Si les parece, procedemos como se ha hecho de costumbre, que es una ronda con los distintos señores senadores, y luego le damos la palabra a ambos invitados por un tiempo más breve, naturalmente, para luego de eso proceder a tomar una determinación como comisión. ¿Les parece? Ofrezco la palabra. Senador García. Muchas gracias, presidente. Yo no voy a hacer consultas porque los dos, la candidata y el candidato que tenemos aquí en la comisión los conocemos, yo diría, suficientemente. Sabemos de sus capacidades, sabemos también de su compromiso con el servicio público y yo tengo convicción de que van a hacer un gran aporte en el directorio de Televisión Nacional de Chile. Muy contento de que el presidente Sebastián Piñera haya resuelto por Adriana, haya resuelto por Ricardo. Me alegra mucho además que ambos, dentro de distintas tareas, pero ambos han estado en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y que por lo tanto conocen muy bien lo que ocurre en regiones. A mí me entusiasma mucho escuchar lo que Ricardo señalaba recién respecto de la importancia que tendría de que al interior de cada región Televisión Nacional de Chile se transforme en la voz de las regiones, porque las regiones no solo tienen que tener un gobierno propio, no solo tienen que tener recursos, facultades, atribuciones, también tienen que tener medios para comunicar. Si las regiones no existen en los medios de comunicación, estamos perdidos. Tenemos que tener esa fuerza, la fuerza que da el conocimiento a través de los medios. Así que muy contentos de esta designación. Yo tengo la certeza de que la Sara los va a confirmar y desearles mucho, mucho éxito en sus nuevas tareas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García Ruminot. Le ofrezco la palabra al senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidente. Gracias por las presentaciones, ambos. Quería hacer unas consultas a ambos. Para nadie es misterio que Televisión Nacional está en una situación de crisis. No es lo mismo llegar ahora al directorio que haber llegado, no sé, hace varios años atrás. En su opinión, ¿cómo es que se llegó a esta crisis? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Algo mencionaron al pasar, digamos, en sus presentaciones, pero si pueden profundizar un poquito, ¿cuál es su impresión personal, lo que han podido recabar? Información, ¿cómo es que se llegó a esta situación de crisis y cómo, a partir de lo ya aprobado, porque ya hay una ley aprobada, hay una capitalización aprobada, hay un presupuesto, hay unos plazos aprobados también para los desafíos que se vienen, digamos, canal cultural, que se hace en el mediano plazo para salir de la crisis de la señal abierta, qué pasa para adelante con esa señal abierta, ¿no? Usted mencionaba ahí una idea de incorporar modelo de financiamiento mixto, no sé si eso es para ambos, señal abierta, canal cultural. Yo me he reunido con distintos actores y está la incertidumbre, está el temor también de parte de actores vinculados al mundo de la televisión en Chile, no solo internos, que sindicatos trabajadores, sino que el mundo cultural, etcétera, que ha participado en la televisión pública en Chile y ve con preocupación, con angustia, con tristeza lo que está pasando hoy día en Televisión Nacional y con preocupación de lo que pueda pasar adelante también hacia el futuro, ¿no? Riesgos de privatización. Bueno, no sé, dejo la pregunta abierta para ambos como parte de la presentación. Muchas gracias, senador Latorre. Yo también quisiera brevemente hacer uso de la palabra. Primero, destacar que ambas personas que están siendo postuladas poseen un conocimiento, probablemente no tanto en televisión como lo han señalado, pero sí respecto del país. Y yo le asigno un valor muy importante al tema de la descentralización y el compromiso con las regiones, porque finalmente un canal público lo que busca es llegar a todo el territorio nacional. Don Ricardo planteaba algunas dificultades, ¿no es cierto?, y algunas brechas que aún persisten para lograr ese objetivo. Bueno, yo creo que esta nominación tiene varias virtudes. Yo siento que el momento en que esto ocurre, en donde confluyen dos leyes, la de televisión digital por un lado, pero también la última ley de TVN, que fue largamente debatida yo era diputado y ya estábamos discutiendo esta ley de televisión nacional,
Pero bueno, surge hoy día con exigencias también más elevadas para quienes van a ser los directores. Yo creo que puede ser también una situación virtuosa el que se renueve en esta nueva etapa de TVN. Concuerdo con el senador Latorre que efectivamente aquí lo que tenemos es una crisis desde el punto de vista financiero, también lo han reconocido los otros directores que fueron que asumieron hace poco tiempo y que han tenido ya un rol bastante activo. Creo que es importante además que los directores no solo se limiten a un gobierno corporativo tradicional de entregar su opinión y votar, sino al mismo tiempo asumir, como lo decía Adriana, un trabajo de comisiones que muestra un compromiso fuerte con la estación. En esta discusión, y a propósito de la capitalización, que es la otra ley reciente, se establecieron estas mayores exigencias, requisitos, probidad, todo lo que se sabe para el nuevo gobierno corporativo. Ahí hay dos temas de financiamiento que son centrales. Uno es la capitalización, ¿no es cierto?, los 60 y tantos millones de dólares, que ya fue solicitado por el directorio, y a ustedes les va a corresponder entrar en un momento en donde va a ser necesario solicitar la otra inyección de recursos al Ministerio de Hacienda, que son los 18 millones de dólares. Yo he insistido bastante también en las sesiones anteriores, porque ha habido momentos en que no ha quedado del todo claro. No que no deba implementarse, en eso la ministra, debo reconocer, la ministra Cecilia Pérez, tan pronto se presenta, ¿no es cierto?, esta etapa de renovación de los directores, ya dejó claro que la ley es clara y debe cumplirse con lo que señala la ley. Sí nos importa que en las discusiones del directorio quede bien claro, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos entendiendo todos por el canal cultural. Porque yo a rato siento que no estamos entendiendo todos lo mismo. Hay dos minutas que ustedes saben surgieron a propósito de unas discrepancias que fueron públicas entre primero el anterior presidente Solari, el nuevo presidente Orrego. A mí hay algo que me preocupa de la minuta que trascendió, yo no sé cuánto de veracidad habrá en esto de Solari, de que se iban a destinar de los 18 millones de dólares para el canal cultural, 5 millones de dólares para una digitalización de archivo. Entonces yo no sé si creemos que este canal o esta señal 2 de TVN o el canal cultural deba ser un canal de archivo. Yo creo que más bien eso, o sea, 5 millones de dólares para digitalizar, yo creo que bien esos recursos podrían ser destinados a la compra de derechos audiovisuales. Yo siento que tenemos un antes y un después, no solo en lo que está ocurriendo hoy día en TVN, por lo menos el rating creo que ha mejorado, hay alguna innovación también a la cual seguramente se sumarán los nuevos directores, pero creo que en materia del canal cultural es central hacer un esfuerzo en los temas educativos, culturales, tecnológicos, científicos, infantiles, y eso yo siento que va a ser responsabilidad de todo el directorio. El qué tipo de canal vamos a ofrecer, porque claro, en la otra minuta nos señala, la minuta Orrego, que así se conoce, se habla de una oportunidad de negocios para en la nueva realidad multiplataforma de TVN, concretamente la señal cultural, se plantea como una oportunidad de negocio. Yo no sé francamente si el mismo modelo en el cual a TVN no le ha ido bien, compitiendo con todas las otras estaciones que todos sabemos corresponden a los grandes grupos económicos, algunos incluso internacionales. Recién se compró por un grupo también importante, Universidad Católica de Valparaíso. O sea, ya no tenemos aquí la realidad que teníamos en los años 60, donde eran las universidades las que controlaban los canales. Y por lo tanto, yo siento que lo que tenemos hoy día en materia de canal cultural es una tremenda oportunidad. Y en el último tiempo hemos visto recién, desde El Oso de Berlín, ¿no es cierto?, o La Mujer Fantástica, el Oscar, ¿no es cierto?, como que se ha dado una mayor valoración por la producción audiovisual independiente. Yo no sé. Me queda claro cuál es el compromiso de ustedes con las regiones, pero me gustaría también saber cuál es el compromiso con la producción independiente, que es justamente los premios que yo acabo de señalar, La Mujer Fantástica, porque Canal 13 apenas se premió a La Mujer Fantástica, Canal 13 inmediatamente lo que hizo fue comprar los derechos de inmediato y exhibieron antes que la televisión pública, ¿no es cierto?, dicha producción. O sea, yo siento ¿Qué compromiso podemos, de los eventuales nuevos directores nominados,
encontrar, ¿no es cierto?, en orden a que efectivamente esta señal cultural primero se eche a andar y tenga esta característica, esta especial preocupación que ustedes han señalado por el tema de las regiones, por el tema de los grandes debates. Ricardo señalaba con mucha claridad este tema de, no sé, el diferendo de Bolivia. Y así como ese, uno puede echar a la mente un montón de temas donde se requiere tener que el canal público entregue los elementos con veracidad, ¿no es cierto?, para que el ciudadano, el televidente, se forme opinión. Y digo con veracidad porque, no sé, hace unas semanas atrás, a propósito del feriado, el Congreso en general, que se está acostumbrado a recibir, ¿no es cierto?, los embates, y a veces con mucha razón, por cierto, pero hoy día cuando tenemos una televisión distinta, donde el rostro, muchas veces, el conductor del programa, es a la vez contraparte, y ya no tenemos un canal que es medio, porque el medio, todos entendemos, es para que fluyan todo tipo de opiniones culturales, políticas, deportivas, no sé, de todo orden, de todas las expresiones. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un canal donde el rostro es contraparte, fija una opinión, una posición, y cómo se comporta? No digo solo en el mundo de la política. Ahora, si me permiten, en el mundo de la política, este episodio ocurría hace 2 semanas atrás, donde, a propósito del feriado, claro, el día que no se está en sesión acá es como que el parlamentario estuviera de vacaciones. Perdón que ponga un ejemplo que no tiene directamente, pero esto es una institución pública y yo siento que la misión de TVN es también educar o dar las condiciones para que se forme una opinión con veracidad. Hoy día veíamos un estudio que traía la Tercera respecto a las redes sociales y cómo se desinforma. Entonces, ¿en qué dimensión vamos a entregar información, reitero, veraz? Porque cuando TVN lideró hace 2 semanas atrás el linchamiento al Parlamento por el feriado, pero sin decir una sola palabra de una facultad que tienen los parlamentarios, que es constitucional también, que es la función de representar a la comunidad, de estar en territorio, nadie dice nada. O sea, yo no estoy pidiendo con esto que vaya el canal a mirar lo que hace el parlamentario, pero yo creo que es parte de entregar los elementos para que la opinión pública. En la Araucanía nos ocurre algo parecido, porque hay comunas donde no se puede acceder por razón. Que respecto a estas materias también nos gustaría conocer la opinión de las personas que... Hablarse en el tema, también surgen preguntas a las actuales autoridades que están dirigiendo el canal y revisando también los antecedentes sobre 2 puntos que ustedes han tocado muy importantes. Primero, yo quiero agradecer las palabras del senador García, de este voto de confianza. Esto se lo agradezco muchísimo. Siempre ha sido un gusto trabajar con usted, senador. Y ir directamente al tema financiamiento y el tema cultural. En el tema financiamiento hay, si uno mira la cifra del canal, hay una estructura desfinanciada estructuralmente. Mucho se ha analizado cuál es el origen de esto y según los expertos en televisión, el horario prime es el que trae en general los recursos del mercado del avisaje a los canales. Y no es un misterio para nadie, no es para llorar sobre la leche derramada, pero el canal perdió un aspecto fundamental, como era la guerra de las teleseries, por decirlo de alguna manera. La guerra de las teleseries fue ganada por otro canal o por otros canales, y creo que ahí hay un espacio para preguntarse qué tenían las teleseries anteriores, cuando también el canal hace teleseries hoy día, qué tenían esas teleseries que encantaban más a uno y otro. Como yo tengo como un doctorado en teleseries, entonces, y desde el Oro Verde, desde La Madrastra, le puedo nombrar todos los títeres, en fin, mucho doctorado en esto. Claramente hay ciertas genialidades que tienen ciertas personas y trabajos que se hicieron, pero yo creo, como dice, junto a los 2 temas, lo que dice el senador Quintana, hay una cantidad de creativos, de producción, etcétera, que debería ponerse muy al servicio de un horario prime que finalmente
que es primero, digamos, si no tengo buenos programas, el avisaje se me va para otro lado, si no tengo avisaje no tengo buenos programas. Entonces, siento que la preocupación por el horario prime es importante, pero claramente esto no le quita, no es que lo cultural, entre comillas, o los valores que la televisión pública debe transmitir queden solo para el eventual canal cultural. Yo creo que la parrilla del canal, la parrilla del canal en su conjunto, debe tener un toque editorial propio de un canal público. No es solo que hago esta señal para hacer unos programas culturales y con eso la cumplo, no se trata de eso. Y yo estoy de acuerdo, creo que, por ejemplo, uno ve televisión española u otra televisión en que los programas cotidianos de análisis de la realidad son una cosa. Nosotros tenemos unos programas, en mi opinión muy personal, bastante formateados, muy que te llevan no necesariamente al diálogo, sino más bien a la fijación de postura. Y creo que el análisis de las noticias, el análisis de lo que ha pasado en el día, que tienen los españoles, que es una cosa mucho más suelta, en que hay, por cierto, miradas ideológicas, políticas diferentes, es en una situación mucho más de diálogo de expertos que creo que ayudan a entender lo que está detrás de la noticia. Que para mucha gente de repente la noticia pasa por aquí y los análisis como que no hacen clic con lo que se está analizando. O sea, no es que no hayan habido programas para analizar los conflictos fronterizos o situaciones que podamos estar viviendo, sino que efectivamente el análisis que se hace de eso no permite a la señora que quedó en el canal capturar qué es exactamente lo que se está haciendo. Yo creo que hay mucho por mejorar en ese aspecto. Yo espero que como en todas las instituciones, no puede ser a costa de disminuir personal, que tú equilibras los presupuestos, porque eso tiene un límite muy claro. Llega un momento en que el boicot pasivo puede ser mucho más grave que el tema, y en ese sentido hay recursos para organizar de mejor manera el tema de, digamos, de lo que es el staff del canal, la mejora, pero yo creo que hay además un tema que habrá que ver de costos, cuántas cosas produce el propio canal y cuántas cosas producen productoras independientes chilenas de muy buen nivel que pueden alimentar este canal público. Yo creo que ahí hay que explorarlo bien. A mí tengo más bien preguntas que espero aclarármelas en caso de ser electa con las actuales autoridades respecto al peso que se le está dando en los recursos y en los tiempos al canal cultural y la definición que de él se haga. Una cosa es un canal cultural y educativo, que es una cosa como bien genérica, pero yo me pregunto cuál es la programación infantil de ese canal, que no es lo mismo que un canal cultural. Usted puede tener un canal cultural para adultos, para jóvenes, familiar, etcétera, o también un tema. Yo creo que nosotros debiéramos a lo mejor pensar, yo no soy experta en programación de televisión, pero estos matinales eternos de largo, ¿por qué no se combina con horarios, por ejemplo, de televisión para niños? Hay mucho niño aún, y aún con todas las políticas de expansión de parvularia que haya en el país, sabemos que eso no es fácil de establecer de un día para otro, es un largo camino, y los niños se instalan a ver televisión cualquier cosa. El niño que no tiene cable no ve programas para niños, ve el matinal de esto en otro, a veces bastante chabacano, en fin, hay de todo. Creo que esa debería ser también una tarea fuerte del canal público que estamos discutiendo en este momento, y pienso que cuando yo veo los documentos que se han presentado de el reparto de recursos para las distintas tareas para salir de la crisis, yo espero conocer en detalle qué es lo que se está viendo atrás, porque la sustentabilidad del canal es un objetivo inmediato para un canal que está en crisis y tiene que ser a lo mejor un elemento permanente, pero no a costa de lo que es la esencia del canal público. Esa es mi mirada. O sea, trabajar, reunirse en 1000 comisiones para que el canal no muera y para el canal haga cualquier cosa con tal de que esté vigente, creo que no ha sido así la historia del canal. El canal dejó recursos. O sea, no estamos hablando de un canal que fue siempre desfinanciado. El canal pasó recursos al Estado, el mismo canal.
Y por lo tanto yo creo que hay que revisar muy bien qué es lo que se ofrece en el horario prime, los distintos programas. La gente busca entretención familiar, busca conocer las películas y las cosas premiadas en Chile. Creo que hay muchos elementos y creo que hay elementos que están en canales que no son canales públicos, que perfectamente se adecúan a ciertos elementos que sí tiene como misión el canal público. En fin, no soy yo y creo que en ese sentido, como directorio, pedirle al equipo ejecutivo del canal y al equipo creativo del canal cuáles son las propuestas que, profundizando este asunto, porque si no estamos aceptando que canal público es igual a un canal un poquito aburrido, un poquito serio, grandilocuente, que no va a llegar a la señora que tiene que llegar, o al niño, o al joven, etcétera. No, ¿cómo hacemos una televisión con una orientación que sí se puede, que lo han logrado muchos países, etcétera? Yo comparto, no lo quería plantear acá, lo que ha señalado Ricardo, que es del análisis que nosotros hicimos, es el único canal en el mundo, que es canal público, con la misión pública y que tiene que autofinanciarse completamente. Yo no me quiero pronunciar sobre ese tema porque no conozco bien esto y porque el canal sí se financió y sí dejó recursos. Entonces no estamos hablando en abstracto, de que es imposible. Si se pudo, hay que buscar cuáles fueron las teclas que se pudieron tocar en ese momento para poder reponer ciertos elementos que yo creo que hay que reponerlos. Eso, presidente. Gracias, señora Adriana Muñoz. Don Ricardo, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. En el piano, perdón. La verdad, presidente, en primer lugar quisiera agradecer las palabras también del senador García Ruminot, muy gentiles. Gracias, senador. También he tenido la posibilidad de trabajar con usted y los senadores que están aquí en el pasado y hemos sacado grandes leyes. Yo quiero decir que las dos cuestiones que ustedes plantean son centrales. La primera, estaba buscando algunos datos para tener una magnitud de lo que estamos hablando del problema. Los ingresos de Televisión Nacional el año pasado fueron 51.000 millones de pesos, 51.560. Y los egresos, 64.225. O sea, el año pasado cerró con un déficit operacional de 13.200 millones aproximadamente. Pero lo más preocupante es que el mismo balance establece que el déficit estructural es de 51.000 millones. Esos son los datos que están en la página, en la FECU y en la página de Televisión Nacional. Entonces, estamos frente a un problema mayor. Por eso que yo soy convencido, y es lo que además me han informado los expertos con los que he conversado en estos días, que es muy difícil que podamos llegar a tener la misma Televisión Nacional con la misma estrategia de financiamiento que hemos tenido en estos años, porque además el escenario cambió, no solo para Televisión Nacional, sino para la industria de la televisión, no solo en Chile, sino en el mundo, como decía yo originalmente. Entonces, estamos realmente frente a un desafío mayor. El Parlamento, el Gobierno, el Estado de Chile ya decidió que iba a mantener una televisión pública y por eso se aprobó el aporte, ¿no es cierto?, y la capitalización. Entonces, lo que hay que discutir ahora es cómo y qué televisión necesitamos y cómo la financiamos. Yo en eso creo haber dado algunas pistas. No estamos hablando, a pesar de que el déficit es significativo, no estamos hablando tampoco de una cosa que el país no pueda financiar, en parte al menos. Para que ustedes tengan una idea, los gobiernos regionales tienen un presupuesto anual de en torno a 1,150 mil millones, o sea, uno diría 25.000 millones, que es lo que necesita para financiar el 50% del aporte estatal. Puede ser. Yo no sé si ustedes tienen una percepción de lo que gastan los municipios en Chile en publicidad. ¿Alguna vez lo han visto, lo han podido consultar? El dato está, es cosa de ir al CINIM de la Subdere y se van a dar cuenta de que hay una cantidad enorme de recursos que usan los municipios para comunicar sus políticas a la ciudadanía, y es muy razonable que lo hagan porque los municipios de verdad necesitan comunicar las cosas que hacen, llamar a los ciudadanos a prestaciones, en fin. Entonces, lo que yo digo es que hay recursos.
El punto es cómo inteligentemente los aprovechamos de tal manera no de poner a los funcionarios en agua tibia, como decía alguien, ¿se acuerdan? Sino más bien en cómo somos capaces de generar una política con una programación que sea significativa para que se justifique el concursar por recursos públicos. Y desde ese punto de vista va a haber que en algún minuto hacer una discusión, ministra, respecto de esto, porque si no, lo más probable, o lo digo con alguna pena, en los próximos años va a haber que venir de nuevo a pedir un aporte adicional para recapitalizar lo que no se pudo resolver en estos años. Entonces yo creo que, y al menos espero centrar ahí mi aporte, creo que aquí hay un tema muy fundamental de resolver en los próximos años. Desde luego aquí se requiere la iniciativa del Ejecutivo, pero lo que yo quiero transmitir es una señal de tranquilidad en el sentido de que no se trata de ir a buscar nuevos recursos. En los recursos que el Estado dispone, es posible financiar un proyecto o al menos comenzar el financiamiento gradual con una parte de recursos públicos para la televisión nacional. ¿Qué ha ocurrido? Dijimos que la televisión nacional tiene 9 estaciones regionales que no cubren la totalidad de la región, ya lo dijimos. Pero lo que es más grave, presidente, cuando uno analiza la programación de esos 9 canales regionales, ¿qué ha ocurrido? Hace 5 años atrás, esos 9 televisiones regionales transmitían 3 programas regionales. Un noticiero a mediodía, el noticiero central después del noticiero central de la televisión nacional y un programa de entrevistas que iba normalmente los sábados o en la noche. ¿Saben cuál es la programación de esos canales regionales hoy día? 1. Y el tiempo, ese noticiero que dan hoy día dura entre 5 y 7 minutos y el que se daba antes duraba más de 15 minutos en el aire. ¿Saben cuántos ingresos generaba las 9 estaciones o cuánto llegó a generar? Casi el 8% de los ingresos totales cuando la televisión regional podía cobrar publicidad. Entonces, yo creo efectivamente que ahí hay una oportunidad. Hay muchas otras razones. Adriana señaló algunas que tienen que ver con algunos desaciertos, parecen, en materia de programación. Hay programas que para la televisión nacional eran famosísimos y que nos identificaban. Patiperros, me acuerdo yo, u otros de viaje, en fin, que están tan de moda y que se abandonaron. No existe clara certeza de por qué. Entonces, yo podría seguir ahondando aquí respecto de cuáles podrían ser las causas. Lo importante, creo yo, más que las causas, es tratar de indagar, hacer un buen diagnóstico, desde luego, para ver cuáles pueden ser las alternativas de solución en el futuro. Hay ejemplos maravillosos en el mundo respecto de cómo se produce. El mismo, vuelvo al ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes saben que el mayor programa de la televisión pública en Estados Unidos es un programa para niños. Plaza Sésamo se llama. Recuerden ustedes, los que nos educamos hace muchos años, ya por lo menos yo alcancé a ver la traducción en español de Plaza Sésamo. Plaza Sésamo sigue siendo producido en Estados Unidos. Y es un programa de primer orden en materia de incentivo a la educación y el complemento educacional de los niños. Y es además un buen negocio, porque tiene un nivel de audiencia extraordinario. Entonces, podemos compatibilizar y a lo mejor durante un programa hay que subsidiarlo durante un par de años hasta que llega al punto de equilibrio y es capaz de financiarse, porque es tan exitoso que empieza a tener avisaje. Hay televisiones en el mundo que permiten publicidad, pero solo en algunos horarios. La televisión alemana, por ejemplo, o la televisión española, financia en algunos, puede financiar el canal estatal, algunos en algunos horarios y jamás cosas como cigarrillos, alcohol, en fin. Entonces, uno puede crear un modelo. Lo que va a haber que hacer, presidente, es tener una disposición a discutir un nuevo modelo. Yo creo, soy convencido de que, así como están las cosas, no basta con el esfuerzo que podamos hacer en materia de mercado, que hay que mantenerlo, por cierto. Y finalmente, presidente, usted señalaba respecto de esta producción independiente. Aquí realmente hay otro espacio, presidente, para la colaboración. Mire, como yo me dedico a ir a regiones muy seguido, una de las cosas que me han preguntado a propósito de esta postulación es que al final los de la televisión local, que hay mucha televisión hoy día local, están asustados porque dicen, oiga, ojalá que no le vaya bien en el tratar de hacer una buena labor y exitosa en televisión nacional, porque nos van a joder a nosotros.
¿Ah? Nosotros hoy día captamos una parte de la torta regional, que es poquita, y si llegan ustedes y se fortalecen y además ahora quieren mirar la publicidad regional, bueno, se transforma en un peligro, y tienen razón. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de la colaboración, las cosas pueden cambiar significativamente. Hay modelos en el mundo que trabajan la televisión nacional con las televisiones locales, y se generan y se producen programas como los que hemos analizado aquí en materia de desarrollo cultural, en materia de desarrollo turístico, en fin, de historia de los territorios, etcétera, que son producidos por unidades regionales o locales y que después son reproducidos desde luego por la televisión pública nacional. Entonces, yo creo que hay espacio para un modelo. No, desde luego va a haber que estudiarlo mucho, va a haber que conversar mucho con la gente que entiende de televisión y con los expertos que hay muy buenos en televisión nacional seguramente. Pero creo que desde el punto de vista estrictamente político y desde el punto de vista del diseño estratégico, televisión nacional como la televisión pública tiene un espacio todavía en Chile. Pero eso requiere un cambio de visión de manera muy significativa. Muchas gracias, don Ricardo. Bien, hemos escuchado así los planteamientos y la reacción que han presentado nuestros invitados, postulantes por parte del a continuación, tal como lo señalan los requisitos de la ley 19.132, ¿no es cierto?, que ver si finalmente se cumplen los requisitos de idoneidad de los postulantes. Yo no sé si habría unanimidad para este efecto. Sí, senador Latorre. Gracias, presidente. A ver, quiero plantear un punto y de hecho lo he expresado públicamente en el fondo y quiero aclarar que no es nada personal ni con Adriana ni con Ricardo, pero sí tengo un cuestionamiento con este modelo de nombramiento de Televisión Nacional y de otras instituciones que yo creo que hemos estado acostumbrados en una cierta inercia desde la recuperación de la democracia, porque bueno, así se dieron las cosas en la lógica binominal, digamos, dos grandes bloques, llamado, la gente común lo entiende, el cuoteo político, digamos, ¿no? Y que yo creo que estamos, dados los desafíos que tenemos y dado que también cómo ha ido cambiando el escenario político, es necesario revisar. Tal vez no se hizo ahora, el gobierno asumió, lleva 6 meses, ha tenido que nombrar 5 de 7, ¿no? 5 directores de 7. Yo creo que nos perdimos una oportunidad de replantear justamente en esos nombramientos y dado que se había aprobado en el ciclo anterior lo de la capitalización, lo del presupuesto, lo del canal cultural, había una oportunidad ahí de introducir en un nuevo directorio otros criterios de nombramiento. Yo creo que, bueno, no se hizo. Ya está, yo entiendo y soy minoría, represento el Frente Amplio, no represento la lógica binominal. En el Senado, además, soy solo uno y entiendo que es así, y son las reglas del juego y ya está. Pero quería manifestar el punto. Yo creo que tenemos un desafío enorme en adelante. Yo creo que hay modelos en el mundo a mirar sobre nombramiento de directorio. Usted lo decía, ¿no? Televisión catalana, televisión, el BBC es como el referente, ¿no? Pero hay muchos sobre la idoneidad o la combinación de criterios políticos, pero también técnicos, también representativos del mundo cultural, del mundo de la diversidad cultural del país, digamos. Y hoy día lo que está reflejado en el fondo del directorio es más bien la diversidad de representantes en el Senado, en el fondo. O sea, cuando dice el senador García, el presidente Piñera eligió a Adriana del Piano, Ricardo Cifuentes, claro, sí, pero en el fondo sabemos que los que eligen son, bueno, sale un demócrata cristiano, entra un demócrata cristiano y sale un PPD, entra un PPD y los partidos eligen y bueno, el presidente finalmente dice ya, ok, vaya y juegue, digamos, ¿no? Pero es así. Yo creo que dado el escenario de crisis actual de televisión, yo creo que perdimos una oportunidad de haber visto otros criterios más allá de los nominación de militantes de partidos en el fondo, ¿no? Insisto, no es nada personal con usted, pero sí quería hacer el punto político y en ese sentido yo entiendo que no, en el fondo lo que le corresponde hacer a la comisión acá es pronunciarse sobre la idoneidad personal, moral, etcétera, y en eso no hay nada que decir.
y en la sala es donde se vota, se aprueba, rechaza el nombre finalmente, no es en la comisión. Pero dado este punto político que planteo, y insisto también, lo he dicho en otras oportunidades, no es porque el Frente Amplio entra al Parlamento, irrumpe en el escenario político, entonces dice, oye, queremos también un cupo en el directorio. No es ese el punto que estamos planteando, ¿no? Ni como Revolución Democrática, que es mi partido, ni como Frente Amplio, sino que es cómo cuidamos la televisión pública que nos merecemos en el fondo, ¿no? En el siglo XXI. Dicho eso, yo preferiría abstenerme en esta ocasión y después manifestar mi votación en la sala. Eso. Gracias, senador Latorre. Señora ministra, ofrezco la palabra. Sí, por su intermedio, presidente, qué bueno que al final aclaró un punto el senador Latorre, porque efectivamente, y bienvenida a la discusión, y había escuchado yo más que la propuesta, más bien el llamado a poder revisar la composición en el futuro del Directorio de Televisión Nacional. Y qué bueno que lo aclara al final, porque al principio cuando usted decía, bueno, hay otras fuerzas políticas que estamos integrando el Parlamento, claramente la línea no es aumentar el cuoteo, sino que al contrario, y es el espíritu que ha regido en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. El presidente del directorio es una persona independiente. De las 3 nominaciones que se hizo la vez pasada y que hubo unanimidad en esta comisión para poder presentar su idoneidad ante la sala, la periodista Pilar Vergara no solamente es una periodista de amplia trayectoria, Premio Nacional de Periodismo, una de las 6 mujeres de casi 70 nominaciones en lo que va a la historia de Chile de Premios Nacionales de Periodismo independiente. En el caso de Anita Luigi, con amplia trayectoria justamente en direcciones de empresas privadas, públicas y también como gerente general de grupos finalmente de medios de comunicación independientes. Sin perjuicio de eso, nosotros también creemos que el compromiso, no solamente con el servicio público desde el Poder Ejecutivo, sino que también de la militancia de partidos políticos, es un valor, no es un desvalor. Y por lo tanto las miradas de la sociedad civil, que en el caso de los independientes que hoy día integran el Directorio de Televisión Nacional, como también habiendo servido en el servicio público, en distintos roles de cargos dentro del Ejecutivo, como es el caso de los 2 postulantes que hoy día tengo el honor de presentar a petición del presidente Sebastián Piñera en esta mesa, también siento que es un valor. Conociendo una futura propuesta que se puede discutir, hay empresas del Estado, empresas públicas del Estado que hoy día tienen componentes mixtos de representación de confianza del presidente de la República y también, por ejemplo, de alta dirección pública. Es algo que nosotros jamás como Ejecutivo nos negaríamos a estudiar y en eso manifestamos nuestra apertura a poder conversar, a poder conocer las propuestas y en el caso suyo particular, el senador Latorre, que ha manifestado esto públicamente, y yo poder conocerlo a través suyo no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministra. Yo creo que el punto que ha hecho el senador Latorre es válido. No es nuevo, quiero señalarlo. De hecho, en nominaciones anteriores, yo diría los últimos 5 años, incluso antes de la entrada en vigencia de la nueva ley electoral que termina con el sistema binominal, ya se venía planteando por distintos senadores, miembros de distintas bancadas. Yo creo, y tengo el deber también de hacerse el presente a la ministra, creo que los gobiernos en el futuro, lo hice antes, reitero, otro gobierno, tenerlo presente. Yo creo que en algún momento vamos a tener que ir viendo cómo estas nominaciones dan cuenta justamente de esta nueva realidad. Ahora, para ser riguroso también, en el Senado hoy día no tenemos un sistema 100% desbinominalizado. Vamos a tener este sistema electoral en régimen en 4 años más, pero aún así tampoco va a estar completamente desbinominalizado, porque va a haber regiones que van a seguir teniendo un binominal, regiones donde siguen la realidad es binominal. Creo que esta es una discusión válida, pero creo que es más propia, sí, de la Cámara de los Representantes, que es la Cámara de Diputados, donde efectivamente hay una irrupción de una tercera fuerza, más allá de los partidos, donde uno podría bien, en aquellos temas que le pudiera corresponder nombrar a la Cámara, recoger esa mirada que incluso va más allá de los partidos, como muy bien lo explica el senador Latorre, pero creo que es un punto que los gobiernos debieran echar a considerar para algún momento, señora ministra, ¿no? Encuentro razón, presidente, pero más allá de que existe una facultad legal, en este caso radicado en el Senado, ¿no es cierto?, y que así se respeta, producto que la ley lo señala, yo creo que efectivamente
las futuras nominaciones, más que acuerdos conversados que siempre son legítimos, creo que van de la mano con una reflexión más profunda que es propia del gobierno corporativo de Televisión Nacional frente a la modernización como empresa del Estado, que están haciendo hoy día muchas de las empresas justamente públicas, empresas del Estado, frente a cómo dentro de esos procesos de modernización que dice relación con mayor transparencia, tanto activa como pasiva, tienen distintas aristas, pueden incorporar propuestas propias, sin duda conversar con el Ejecutivo y el Poder Legislativo de cómo se hacen estas designaciones de los componentes de los directorios, los gobiernos corporativos, pensando en lo mejor para la empresa. Y en este caso todos reconocemos que Televisión Nacional no es cualquier empresa pública, que tiene un componente asociado de bien público mayor que cruza la sociedad, la diversidad, la inclusión de un país más integral al cual yo creo que todos aspiramos, y por lo tanto siento que esta discusión tiene que ser mucho más profunda que solamente ponerse de acuerdo en cómo se nominan unos u otros directores, que ya vamos a tener que hacer este mismo ejercicio en mayo del próximo año, donde vencen el mandato de 3 directores. Bien, recogiendo todo lo que se ha señalado, señora Adriana del Piano. La palabra, ¿sí? Gracias, presidente. Solamente mientras hablaba el senador Latorre estaba pensando en otras instancias, no solo el directorio del Canal 7, en el cual evidentemente las distintas miradas de la sociedad debieran expresarse muy fuertemente. ¿Y cómo se resuelve el tema? Porque tampoco puedes tener directorios de 30, de 40 personas, etcétera. Siempre van a haber sectores que quedan excluidos y pensaba, no por traerlo aquí al tema, pero hacía el símil con el Consejo Nacional de Educación, que tiene tal vez una responsabilidad aún mayor que la que tiene el canal público. Es finalmente un consejo que define lo que se aprende, lo que no se aprende y lo que se debe aprender en este país. Entonces, creo que el tema en una sociedad más amplia, más compleja, de mayor representación, abarca a lo mejor algunos otros. No sé si se puede tener un criterio único, pero lo quiero señalar, que no solo se juega en el propio Consejo el Consejo Nacional de Televisión, etcétera, y que no es fácil resolver, quiero decirlo, porque la pluralidad de la sociedad es tan amplia que, claro, en general todo apunta a que la gente representa ciertas miradas que se expresan a su vez en otras instancias, como es el Parlamento, como es el Ejecutivo, en fin, y eso es lo que llega. Pero creo que el propio canal, en términos de tener una representación con voz, al menos, de los trabajadores del propio canal, es un avance respecto a otras situaciones que podrían ser también revisadas. No quiero caer en ese prurito cuando uno levanta un tema, entonces se le ocurren 28 otras cosas y por lo tanto, como son tantas, no se hace ninguna. Pero creo que ciertos temas son más relevantes para la sociedad en su conjunto, incluso que este canal, que es muy relevante. Eso es lo que quería señalar, concordando con lo que dice el senador Latorre y esperando modestamente poder también en esta oportunidad, uno tiene su mirada, tiene su corazoncito, tiene su historia, tiene esto, pero sin lugar a duda buscaremos ser muy fieles a un cierto pluralismo y tener esta mirada que creo que ha sido expresada aquí por todos los senadores, presidente, que es que para mí está primero la misión del canal y después entiendo que en lo práctico la sustentabilidad es básica. Si no tienes parado el canal, la misión, pero sin tener una misión, dedicarle toda esta energía, tiempo, etcétera, para levantar un canal más, no tiene mucho sentido en la medida en que hay otros canales. Sí, claramente, en la medida en que hay una misión que va a esto. Entonces, no es que una cosa sea primero y la otra sea después. Para mí tienen que avanzar en paralelo. O sea, la salida económica del canal tiene que ser profundizando lo que es la misión del canal, no desvirtuándola. Si pudiera, de alguna manera, sintetizar mi pensamiento, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que estamos en condiciones de tomar una decisión y recogiendo el planteamiento de los señores senadores, lo que nos corresponde, y eso es lo que yo propondría, es a su vez proponer a la sala dar su acuerdo para este nombramiento con la abstención del
senador Latorre, pero sí dejando expresa constancia de que usted ha mencionado, senador Latorre, que no hay un cuestionamiento a la idoneidad de las 3 personas propuestas. ¿Sí? Para dejar también expresa constancia, señor secretario. Sí, gracias, presidente. Solamente hacerle presente al senador Latorre, para efecto de que quede claro su planteamiento, de que, como ha dicho el senador Quintana, y ha sido desde el año 1991 prácticamente, los nombramientos de los directores, lo que esta comisión hace solamente es pronunciarse si las personas que son propuestas cumplen o no con los requisitos. Y para ese efecto, recordar que los requisitos que establece la ley, si bien es cierto se modificó por la ley 21.085, son bastante generales. Entonces, simplemente decirle que el acuerdo va a quedar así expresado de que, y no se puede colgar de otra manera, por eso quiero saber si lo ratifica, es que usted se abstiene en cuanto a entender que cumplen con los requisitos. Porque el acuerdo es que la comisión entiende que estas personas cumplen con los requisitos. Entonces, no sé si quiere mantener esa propuesta o hacer la constancia que usted ha planteado, y sin perjuicio de eso, con esa constancia, pero sí concurra a entender que cumplen estas personas con los requisitos. Sí, perdón, pero la parte resolutiva, secretario, es proponer a la sala que la persona proponer a la sala dar su acuerdo. Para efecto que usted tenga absoluta claridad. Dice, así se ha hecho siempre en todo el informe, esto es una copia. Por lo tanto, en virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, que es todo el debate que ha tenido la comisión, etcétera, etcétera, la Comisión de Educación y Cultura, por tantos senadores, tiene el honor de informar que en la designación como miembro del Directorio de Televisión Nacional de Chile se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico vigente y propone a la sala dar su acuerdo para el nombramiento como director de dicha estación a tales personas. Entonces, no sé si quiere concurrir a ese acuerdo dejando constancia de lo que usted ha señalado previamente, o no concurrir al acuerdo y decir que en el fondo se abstiene de esta. Senador Latorre. Gracias, presidente. Solo que en la vez pasada, y yo creo que esto que usted dice, claro, es tal cual como dice la ley y como se ha hecho otras veces, pero los senadores en la sala entienden que el acuerdo, por ejemplo, la otra vez, si era un acuerdo unánime, estaban los 5 senadores, ahora falta Yasna y la senadora Yasna Proboste y Ena Fumber, dan por entendido que la Comisión de Educación recomienda votar de una determinada manera, y eso es lo que después se transmite un poco en la sala. Yo creo que hay un error de interpretación de los senadores, pero ha pasado, digamos, las veces anteriores. Por eso mismo quería manifestar mi abstención solamente. Simplemente hago presente que en un nombramiento anterior, recuerdo yo, de que el senador Alamán entendió que la persona propuesta no cumplía con los requisitos. Así directamente, que no cumplía. Claro, por eso, de que las 3 personas tienen una idoneidad. Entonces acá, voy a colocar en la fórmula de abstención, haciendo la constancia. Y en rigor no es una abstención porque no estamos votando. Sí, pero se toma un acuerdo por la comisión de que, por eso les insisto, la comisión toma un acuerdo al para cual no recomendar concurre a la sala Latorre, si las personas cumplen o no cumplen con los requisitos para cumplir el cargo. La comisión toma el acuerdo de proponer todo lo que está señalado, al cual no concurre el senador Latorre, pero quien a su vez ha señalado no tener ninguna objeción a la idoneidad. Yo creo que es una buena fórmula de presentarlo. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Sí, eso, lo último que usted dijo, presidente, no teniendo ninguna injerencia en poder determinar el tenor del acuerdo de usted, ojalá solicitar que quede explícito, porque frente a la fórmula genérica, que además vi que no era el espíritu del senador Latorre, él no objeta a la idoneidad de los 2 candidatos. Entonces, al quedar en genérico, pudiese entenderse que su tema es la idoneidad, y no es así. Es más, yo no sé si existen acuerdos más explícitos donde él pudiese especificarse por qué él se abstiene. Yo creo que es mucho más claro frente a la opinión pública, sobre todo. Las malas interpretaciones acá de repente dañan la honra de las personas. A ver, le propongo lo siguiente. Ustedes obviamente son los que deciden. Lo que yo sugiero es que usted concurra al acuerdo genérico en el sentido de que cumple con los requisitos, pero luego en el informe queda constancia de que usted hizo el punto de que, no obstante, porque no puede hacerlo de otra manera, porque los requisitos están a la vista, no estima adecuado el procedimiento que se ha seguido para la nominación en cuanto a lo que usted ha dicho, de que mantiene el cuoteo, de que mantiene y en consecuencia usted concurra al acuerdo, pero con esta salvedad. Y usted deja a salvo cualquier cuestión que le digan en la sala, en el sentido de que, ¿pero cómo? No, si yo hice mi punto, y en la sala usted hace el punto.
¿Le parece? ¿Le parece Porque- así? Entonces el acuerdo porque sería por la unanimidad de la comisión de los miembros presentes, en el sentido solamente referido a requisitos, calidades y características que tienen que tener las personas que son propuestas para ocupar estos cargos. Muy bien, ¿Le parece? así procedemos. Bien. ¿No hay más palabras pedidas? Muchas gracias, señora presidente. ministra? Solamente una Sí. consulta, además por los dos directores. Ustedes ya saben que Ricardo, además de la cuarta región, de la región de Coquimbo, ¿cuándo ustedes piensan que puede estar para votación en la sala? Presidente, sí, nosotros, ministra, vamos a entregar el informe. Usted sabe el procedimiento para la cuenta mañana. Ya. Eso no significa que yo defino, Lo sé. la Secretaría, quiero decir, no define en qué momento esto va porque se requiere una sesión especial. Puede ser que se haga el mismo día miércoles, que es una cuestión que tienen que ver ustedes con los comités, para ver si se logra hacer una sesión especial, por ejemplo, el día miércoles de 3:30 a 4. Como lo hicimos la vez pasada. O si se hace el próximo martes Perfecto. o miércoles de la última semana antes del 18 de septiembre. Eso Perfecto. lo definen en los comités y nosotros simplemente cumplimos con entregar nuestro informe para que pueda quedar en estado de ser visto. Muchas gracias. Sesión Esa es especial. especial, sí. Convocada Muy bien, especialmente al por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.